Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre las enzimas. Vamos a hacer una introducción con los catalizadores. Los catalizadores son los encargados de acelerar una reacción química. Podemos clasificarlos en diferentes tipos, pero nos vamos a centrar en los biocatalizadores, conocidos como enzimas. Las enzimas son proteínas globulares formadas por una o más cadenas polipéptidas que actúan como catalizadores en un medio biológico, en este caso, la célula. Tienen características. Por ejemplo, no son ni reactivos ni productos, por eso no estarán al final de la reacción. Se recuperan al final del proceso. Este tipo de catalizadores son más efectivos que los catalizadores inorgánicos. No consume ni aporta energía al sistema. Se encuentran libres en el citoplasma, en organelas subcelulares o integradas en estructuras de membrana. Son específicas, solo aceleran la reacción de un determinado sustrato. Por ejemplo, tenemos que pensarlo como fichas de rompecabezas. En este caso, en el primer dibujo, no va a acelerar la reacción porque el sustrato no encaja con esa enzima. En cambio, en el segundo sí lo va a acelerar porque el sustrato encaja con la enzima. Las enzimas disminuyen la energía de activación, que es la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química, de las reacciones que catalizan, de forma que aceleran la velocidad de reacción. Para que esta reacción suceda, se necesita que las moléculas colisionen en la orientación correcta que favorezcan los nuevos enlaces que forman los productos. A medida que las moléculas se aproximan, sus nubes de electrones se repelen, ya que energía negativa con energía negativa se repelen, y por ello es necesaria la energía de activación para que alcancen el punto que llamamos de complejo activado, donde se comienzan a romper los enlaces entre los átomos de los reactivos y comienzan a unirse para formar los productos. El punto de complejo activado se visualiza en el vértice de la parábola, que sería esto. Acá vamos a hablar de las partes que conforman el complejo enzima-sustrato. Sustrato es la sustancia sobre la cual actúa una enzima. Tiene formas complementarias para unirse. Las enzimas inducen modificaciones químicas en los sustratos a los que se unen por ruptura, formación o redistribución de sus enlaces covalentes o por introducción o pérdida de algún grupo funcional. Esta sería la enzima. El sitio activo es la parte de la enzima donde se une el sustrato. Se llama activo porque ahí es donde sucede la acción catalítica. Tiene dos funciones: la fijación del sustrato a través de enlaces débiles como puentes de hidrógeno, fuerzas de Van Waals, gracias a ciertos aminoácidos, y la catálisis. Esta parte sería lo que llamamos sitio activo. Complejo enzima-sustrato. Es la unión de la enzima y el sustrato. Tiene un estado de energía muy bajo, tiene una mayor probabilidad de formarse y por lo tanto se aumenta la velocidad de reacción. Esto sería lo que llamamos el complejo enzima-sustrato. Y el producto son las moléculas resultantes de la transformación del sustrato cuando se unió con la enzima. Acá vemos los productos. La interacción entre enzima y sustrato se realiza a través de enlaces de naturaleza débil entre la molécula de sustrato y el sitio activo. Cuanto mayor sea el número de estos enlaces, mayor será la especificidad de la enzima y mayor también su capacidad de discriminar entre dos sustratos estructuralmente próximos. Según el tipo de interacción, podemos hablar de dos tipos de modelos. Tenemos el modelo de cerradura, donde el sitio activo y el sustrato tienen morfologías complementarias que los hacen encajar como una llave y su cerradura, como vemos en esta imagen. También podemos hablar del modelo de ajuste inducido.
producen cambios en la morfología, tanto del sustrato como del sitio activo. A través de esto, se afirma que los enlaces no solo servirían para enlazar sustrato y sitio activo, sino para facilitar la transformación del sustrato en producto, como vemos aquí. Además, esta explicación ofrece una idea de enzima como una estructura dotada de plasticidad y flexibilidad. Ahora vamos a hablar de las características de las enzimas. No son dializables, son solubles en agua y precipitan por la acción de agentes desnaturalizantes. Hay factores que impactan en la actividad enzimática. Una de ellas es el pH. La mayor parte de las enzimas son muy sensibles a las variaciones de pH, con algunas excepciones, como es el caso de la amilasa salival, capaces de mantener la actividad en un amplio rango de valores de pH. Las enzimas tienen un pH óptimo donde la actividad enzimática es máxima. Acá sería la actividad máxima en el pH óptimo. Sabe oscilar entre un pH de 6 a 8. Podemos observar en el gráfico cómo por encima o por debajo de ese pH óptimo la actividad desciende. Hay casos como la pepsina, que es una enzima que actúa en el estómago, en donde el rango del pH óptimo sobre el cual es máxima la actividad es de 1,5 a 2,5. Pero también tenemos casos como la tripsina, que actúa a nivel intestinal, cuyo pH óptimo es 8. Después tenemos otros factores como la temperatura. Por su naturaleza proteica son termolábiles, o sea, que se destruyen al alcanzar una temperatura más o menos elevada. También tienen un rango de temperatura óptimo. Al incrementarse la temperatura y como consecuencia del aumento de la energía cinética, aumenta la velocidad de una reacción química. Sin embargo, se llega a un valor máximo, que vamos a ver acá en el gráfico, en el vértice, correspondiente a la temperatura óptima, que por debajo de la misma la actividad enzimática cae. El organismo humano es homeotérmico, es decir, que mantiene invariable su temperatura en 37 grados centígrados. Por ende, la actividad enzimática máxima es de 37 grados. Otro de los factores son los efectos que tienen algunas moléculas al unirse con las enzimas, que veremos más adelante. Ahora hablaremos de las estructuras de las enzimas u holoenzimas. Estas son heteroproteínas porque tienen algo más que elementos proteicos. Se componen por dos partes. Primero, la apoenzima. Es la parte proteica, son macromoléculas no dializables y termolábiles. La coenzima son micromoléculas no específicas, dializables y termoestables. Intervienen activamente en la reacción experimentando cambios que compensan las transformaciones del sustrato. Una coenzima puede unirse a distintas apoenzimas y actuar frente a diferentes sustratos. Los inhibidores son conjuntos de moléculas que disminuyen la actividad enzimática. Dependiendo del tipo de unión que establezcan con la enzima, hay dos grandes grupos de inhibidores. Los inhibidores reversibles, unidos por enlaces no covalentes irreversibles. Y por otro lado, los inhibidores irreversibles, son los que se unen a la enzima mediante enlaces covalentes, bien en el sitio activo o en cualquier otro lugar, causando una inactivación permanente. Dentro de los inhibidores reversibles tenemos dos tipos. El competitivo, que son aquellos que compiten con el sustrato por ocupar el sitio activo, como vemos acá en el dibujo. Dado que hay moléculas que presentan semejanza estructural con el sustrato, compiten con el mismo y en caso de acoplarse al sitio activo, bloquean la catálisis. La reversibilidad de este mecanismo es posible gracias a aumentar la concentración del sustrato de manera de aumentar la probabilidad de que el sustrato ocupe el sitio activo y no el que actúa como inhibidor. Luego tenemos los inhibidores reversibles no competitivos, que son estos. Son sustancias que se unen a la enzima en lugares diferentes al sitio activo, alterando la conformación de la molécula
de tal manera que aunque se forme el complejo enzima-sustrato, como vemos acá que el sustrato se termina uniendo a la enzima, no se produce la catálisis, solo depende de la concentración del inhibidor. La nomenclatura de las enzimas se basa en agregar el sufijo asa, teniendo en cuenta el sustrato sobre el cual actúa la enzima. Por ejemplo, si actúa sobre la sacarosa, es sacarasa. El nombre de la acción que produce la enzima. Por ejemplo, si produce hidrólisis, sería hidrolasa. Y hay algunas enzimas que tienen nombres específicos, como es la pepsina, la tripsina y la quimiotripsina, que esta última actúa sobre el jugo pancreático.